Hace tan solo unos días le contábamos del 3,7% de índice de desocupación aquí en la región de los lagos, uno de los más bajos de Chile. Se ha mantenido eso en el tiempo, pero también conocimos el IMASEC, este índice durante el mes de septiembre que tuvo nulos avances. Por lo tanto, queremos analizar un poco cómo está la economía regional, primero que todo, en el marco de lo que es, por cierto, el contexto nacional, y por eso hemos invitado al Ceremi de Economía de la región de los lagos, Luis Cárdenas. Gracias por estar con nosotros para hablar de todos estos y muchos otros temas, porque de su seremía, y lo hablábamos fuera de cámara, dependen muchos servicios, muchas áreas que son muy relevantes para esta región. Turismo es una, por ejemplo, pero toda el área pesca, donde tenemos la acuicultura, la pesca artesanal y muchas otras, sin duda, hacen que su seremía sea estratégica para la región. Así es, muchas gracias, Juan Osvaldo, por la invitación. Encantado de poder hablar sobre los temas importantes, no solamente en materia macroeconómica del país, sino que también de nuestra región de los lagos. Y efectivamente, los datos de la región y todo lo que vemos desde la Seremía de Economía, Fomento y Turismo, creo que es muy relevante para el desarrollo también de esta región y, por tanto, digamos, estamos abiertos a poder conversar sobre estos temas. ¿Cómo analizan, desde la perspectiva del gobierno, por supuesto, el estado de la economía en la región de los lagos? Entendiendo también que vivimos dentro de un contexto, pero en la región. Bueno, en general yo digo que nuestra región de los lagos tiene una condición macroeconómica bastante particular, y eso da cuenta también de los estados de avance que hemos tenido en los últimos 2 años, particularmente, digamos, si uno lo analiza por sectores productivos. Hay 2 o 3 sectores productivos que son bien importantes, que son motores o tractores de la economía regional. Hablamos de la acuicultura en general, en particular de la salmonicultura. Por otro lado, también tenemos sectores productivos que, si bien fueron afectados por la pandemia, llámese comercio, turismo y también construcción, son sectores que paulatinamente han comenzado a retomar su ritmo prepandemia, poco a poco. Y lo que vamos viendo, digamos, con, yo diría, mayor impulso es justamente la recuperación, por una parte, de las ocupaciones, del empleo que se perdió durante la pandemia. Recordemos que perdimos cerca de 100.000 empleos en nuestra región de los lagos. Eso paulatinamente ha comenzado a retomarse. Hay ¿Pero estamos hablando de empleos formales? De empleos formales, ¿sí? Empleos formales, y eso implica, digamos, que hay sectores como, por ejemplo, el comercio, que perdió cerca de 20.000, 23.000 empleos. Sectores como el turismo, que también en proporción perdieron exactamente lo mismo, y otros sectores como la pesca, la agricultura, la ganadería, la silvicultura, que también perdieron cerca de 30.000 empleos. Entonces, dejamos de lado en menor escala lo que es la construcción, por la cantidad de empleos que esto tiene, pero efectivamente, digamos, hoy día nos encontramos con indicadores bastante buenos en términos de recuperación del empleo. ¿Y cómo está el empleo fuera de Puerto Montt, en las otras provincias, fuera de Yanquihue? En general, los indicadores que nosotros tenemos hoy día en las provincias, digamos, siempre la provincia de Yanquihue es la que tiene mayor ocupación de empleo y también índices de desocupación, ¿ya? La provincia de Osorno también mantiene los niveles bastante similares a los de la provincia de Yanquihue. Palena y Chiloé un poco más retraído, ¿ya? Eso en términos bastante sencillos respecto de la afectación del empleo. Ahí creo que es importante destacar la recuperación que está teniendo paulatinamente el comercio y el sector del turismo, que se han retomado sus niveles de crecimiento en términos de tasas de ocupación por una parte, y por otro lado también los factores que son bien relevantes en el turismo, ¿no? Cuáles son las tasas de ocupación que tenemos, la cantidad de visitas que tenemos mensualmente, y eso la verdad que ha ido al alza. Claro, vamos a hablar ya de turismo, pero recientemente el presidente Boric hizo una visita a China bastante bullada, además por la cantidad de escalas. Tuvo que ir en un avión 737, que es bastante pequeño para una gira internacional de esas características, pero lo importante es que llegó a China, firmó acuerdos el propio ministro de su cartera, Nicolás Grau, y entre todos estos acuerdos, uno para aumentar la exportación de productos acuícolas, que es el deseo, por cierto, de este sector fundamentalmente basado en la salmonicultura. Hasta ahí, claro, es entendible, y el salmón cojo se abre también para el mercado chino, que solo si comprara el 0,1% de los chinos ya significaría una alza significativa para nuestro país. Pero, y en un reciente seminario sobre justamente la ley de acuicultura, tanto los trabajadores como los empresarios decían que no entendían al gobierno. Por un lado, les exigen y les están planteando casi normativas que los podrían hacer desaparecer de ciertas zonas del sur austral, y por otro lado se abre un mercado como el de China. Entonces dicen, ¿cómo entendemos que por un lado quieren que exportemos más y por otro lado nos colocan cada día más restricciones que van más allá
de las habituales. ¿Hay una dicotomía, hay una incongruencia, hay un doble discurso? Yo diría que no. Lo que ocurre, digamos, es que efectivamente nosotros, este acuerdo, primero hay que hablar del acuerdo. Creo que es un acuerdo muy importante para nuestro país, este protocolo sobre inspección y cuarentena a propósito de requisitos sanitarios, ¿no? Que justamente busca que se incorporen nuevos productos de la acuicultura en este caso al mercado chino. Creo que hay una oportunidad muy importante, no solamente porque va a permitir ingresar, por ejemplo, salmón cojo fresco, sino que también otros productos que también son relevantes para nuestro país y particularmente para la acuicultura en general, como el ostión del norte y los mejillones, también que si de alguna manera hoy día ingresan al mercado, pero con ciertas restricciones. Esto va a permitir que tengamos mayor fluidez respecto de estas especies. Ahora, respecto de lo último, creo que es importante señalar que hay una ley vigente, ¿no? Que es la ley SBAP. Esa es una ley que se aprobó en el Congreso y por tanto yo entiendo que la discusión puede estar ahí respecto de las 1.300 y tantas concesiones que están aprobadas, del 33% de concesiones que están en esos lugares de áreas protegidas y que en promedio se han ocupado 173 concesiones, ¿verdad? Y por tanto la discusión de fondo ahí está en qué se van a hacer con las concesiones que actualmente existen en esas áreas protegidas, ¿ya? Y lo que establece la ley es que las áreas protegidas se mantienen, esas concesiones a las que están indefinidas, son una parte importante de aquellas, y otras que están definidas por el periodo de 20 a 30 años. Lo que pasa es que lo que se había entendido luego de esas protestas públicas que hubo es que ese artículo se había sacado de la ley precisamente como una forma de llegar a un acuerdo con la industria. Sin embargo, después se hizo administrativamente una solicitud a los organismos allí ambientales y esa es la situación que dijeron ellos. Estoy hablando desde la perspectiva, por supuesto, de los empresarios de la industria del salmón, que es gente obviamente interesada, pero es el argumento que entregan y que parece razonable. Sí, yo creo que hay que clarificar un par de cosas respecto de eso. Y seguramente, digamos, lo que ha emitido en este caso el Ministerio de Medio Ambiente, eso es un oficio. Y es un oficio que da cuenta de la aplicación de la norma, de la ley que está escrita, que ha sido aprobada por el Congreso. No está entregando elementos que deje fuera la condición primaria, digamos, que es la que rige, por lo tanto la ley está por sobre un oficio. Entonces entendemos que la aplicación de la ley tiene que ser conforme a lo que está establecido y eso implica que se tienen que respetar básicamente lo que está acordado por la ley. Entonces, lo otro son interpretaciones. Y que ¿pero por qué mandar un oficio si estaba justamente la ley con ese acuerdo? Lo que pasa es que el oficio lo que hace básicamente en términos de jurídico, digamos, está muy por debajo de lo que establece la ley. Es un oficio que indica, da instrucciones de cómo va a funcionar la ley y ese oficio es entregado a todos los organismos competentes, digamos. Ese es el objeto del oficio. No tiene que ver con, como se ha dicho, de cambiar o torcer la ley como está establecida, ¿ya? Entonces, yo creo que es importante eso. Lo más probable es que efectivamente ahí falta más diálogo respecto a estos temas y a veces, digamos, se instalan verdades que subyacen a algunas cuestiones que van más allá y tienen que ver a veces desde el punto de vista más del ámbito político. Entonces, yo diría que en eso creo que es necesario. O sea, aquí podría haber una interpretación más política que técnica, entiendo las palabras suyas. Es que podríamos, cuando se establece claramente una ley, la ley está hecha para respetarla, y después pueden haber interpretaciones respecto de eso, ¿ya? Y puede que efectivamente algunas interpretaciones sean más, o algunas apreciaciones puedan ser más incómodas en ese sentido, y por lo tanto tiendan a interpretarse de alguna manera desfavorable. Pero aquí lo que corresponde es que el marco normativo y la ley, ahí está por sobre la ley, por lo tanto tenemos que respetar todos y todas la ley, y en eso yo creo que el espíritu es bastante claro, ¿no? Entonces, las concesiones que están en las áreas protegidas se mantienen, las que están indefinidas, y las otras que tienen periodos de 15 años más. Eso es como en cualquier negocio, ¿no? Yo creo que es importante también decir esto, la planificación respecto de elementos productivos. Si yo lo voy a poner en sencillo, tengo una concesión de un casino en una empresa, una planta de proceso. Ese contrato dura 3 años. Yo no me voy a proyectar 5, 6, 10 años, porque yo sé, digamos, que cuando vence el contrato, eventualmente después no lo voy a tener. Podría entrar otro operador, exactamente, claro. Y por lo tanto las concesiones que son las menores, digamos, que están en principio, que duran 20 años, yo no puedo proyectar, justamente no puedo contar con esas concesiones porque tienen una fecha determinada de duración y por lo tanto creo que es importante señalar eso. Y respecto, digamos, no hay una contradicción. Nosotros lo que esperamos es que tengamos una acuicultura potente, fuerte, como un factor importante del desarrollo de nuestra región y por tanto lo que ha manifestado nuestro ministro de Economía es justamente cómo podemos generar instancias que nos permitan tener un desarrollo armónico
con los cuidados que hoy día la sociedad actual requiere, ¿no? Es importante que nosotros estamos trabajando sobre un programa de desarrollo sostenible productivo para el país a largo plazo. Eso implica que todas las actividades productivas de nuestro país tengan dimensiones que están dentro del resguardo del marco climático, de las condiciones que están ocurriendo hoy día a propósito de cambio climático o de emergencia climática, y por otro lado, el resguardo pleno de nuestros bienes naturales, que son la base fundamental para cualquier economía del mundo. Esa es una economía primaria. Entonces, frente a eso, lo que tenemos que es avanzar en la acuicultura, cómo efectivamente hacemos más sostenible esta industria. Y eso creo que es un deber de cada uno de todos los actores que están interesados en eso. Sigamos en el mar, porque decíamos al comienzo, la Seremía de Economía tiene a su cargo muchos servicios públicos que son muy variopintos. El turismo, y podríamos nombrar varios más, el CERNAC, etcétera. Pero sigamos con los pescadores artesanales, porque ellos son otro factor histórico muy relevante acá en nuestra región de los lagos. Y dicen que no lo están pasando bien hace rato, por las cuotas de pesca, etcétera, pero además se incrementó el tema del lobo marino. Ahora, claro, es un tema técnico, probablemente científico, etcétera, pero ellos dicen, lo poco y nada que pescan hoy día se lo está llevando el lobo. O sea, y hemos visto videos donde efectivamente sus artes de pesca se ven con trozos prácticamente de merluza, etcétera. Han ido al Congreso, están haciendo reuniones, es un tema candente, sobre todo acá en la provincia de Yanquihue, en la caleta Anahuac, con nombre y apellido. Juan García ha puesto este tema en varias oportunidades, lo hemos tenido conversando acá. ¿Qué se hace de la perspectiva política como gobierno y también de la perspectiva, obviamente, científica? Bueno, yo diría que las conversaciones tanto con todos los pescadores en general son muy fluidas. Nosotros tenemos hartas mesas en nuestra región y particularmente estos temas los hemos abordado en diferentes instancias y lo hemos conversado con Juan y con todos los actores. Efectivamente hemos hecho talleres, particularmente, digamos. Ahora, hay cuestiones que son de carácter normativa y por lo tanto, digamos, como esa condición hay que discutirla en el Congreso y ver cómo lo resolvemos, digamos, porque allí yo creo que hay variables que a veces, digamos, escapan a la voluntad política, ¿ya? Porque hoy día el tratamiento de los lobos marinos, que es una especie protegida, tenemos que saber cómo controlar, evidentemente, digamos... Pero aparentemente hay una sobrepoblación y eso tendrá que decirlo algún informe científico. Sí, claro, lo que nosotros, los datos que tenemos levantados, el censo que se ha hecho a través de Cernapesca, son que en la región tenemos cerca de 40.000 lobos, que es una de las mayores cantidades de lobos que tenemos en el país. Y eso indudablemente, digamos... uno podría hacer el análisis histórico que también existe, este análisis a propósito de si había más o menos lobos antes de este periodo, y en general el stock de lobos disponibles es más o menos similar, no ha variado mucho, tenemos esos análisis históricos. No es que gozan de buena salud hoy día más que antes, como algunos piensan. Claro, el tema es cómo también resolvemos esos impactos que pueden ser impactos negativos, como lo tiene cualquier industria. Claro, pero ellos no son una industria, son una forma de vida probablemente, la pesca artesanal es... Claro, probablemente es un negocio de sobrevivencia hoy día. Claro, efectivamente es cómo logramos buscar elementos que nos permitan de alguna forma controlar estos elementos exógenos, digamos, y que afectan efectivamente, digamos, a la ¿Pero hay captura. alguna política, alguna apreciación, algún norte respecto a eso? Porque esta discusión ya lleva un par de años y sienten desde la pesca artesanal que el gobierno no ha tenido ninguna solución o un aviso de solución. Hay un estudio o cómo se hace frente a, etcétera. Claro, nosotros creemos que es muy importante, primero, digamos, poner la ciencia por sobre cuestiones que son de orden apreciativo. Y lo segundo es que tenemos que buscar soluciones que son de carácter normativo, vale decir que hay que verlo en el Congreso, y otras son las cuestiones de carácter administrativo sobre el cual podemos tener nosotros algún tipo de injerencia, y las voluntades para eso están avanzar y buscar técnicamente cuál puede ser la cuestión que nos dé una solución que nos permita también tener una mayor tranquilidad sobre estos criterios, y ahí efectivamente, digamos, podemos abordarlo de muchos temas. Hay varias propuestas sobre la mesa y sobre eso estamos conversando. Pero hoy día no hay ninguna del gobierno con fecha o algo establecido. No hemos dispuesto, solamente hemos tenido conversaciones respecto del tema y yo creo que 2 o 3 propuestas que eventualmente nosotros estamos dispuestos también para poder seguir y conversar sobre cómo buscamos una solución particularmente en ese tema. Seremi, estamos a puertas ya de la nueva temporada de turismo en Chile, en el hemisferio sur y particularmente aquí en la región de los lagos. Y seguimos sin director del Cernatur. Desde que asumió el gobierno prácticamente hemos tenido subrogancias. Y se nombró un director del Cernatur, pero que duró muy poco. ¿Qué pasó con el director del Cernatur?
¿Por qué no está hoy día? ¿Y qué pasa con el representante de un servicio que debería tener al menos presencia para la temporada alta? Sí, bueno, yo respecto de, no me quiero o no me voy a referir particularmente sobre un tema que puede ser además, digamos, para un profesional que ya no está hoy día en... ¿Pero por qué no siguió? Esa es la pregunta. Bueno, efectivamente hubo una decisión de parte de Cernatur a propósito de algunos elementos internos, digamos, de Cernatur, que definieron... ¿Fue una decisión del director nacional? Sí, fue una decisión del director nacional, básicamente, digamos, por algunos problemas que había en la gestión interna. Y básicamente esa fue la decisión que se ha tomado. Porque finalmente, ¿cuánto duró él? Bueno, estuvo un poco más de 2 meses. Poco más de 2 meses. Sí, Y sí. pasó por el concurso de alta dirección pública. Así es, así es. Lo que tenemos hoy día en nuestra región es que creo que es importante señalarlo también, Juan Osvaldo. No es que hoy día Cernatur, siendo una entidad importante para nuestro ministerio, que actualmente, digamos, no cuente con... tenemos un profesional con altas capacidades que lleva muchos años en este caso en la institución y por tanto conoce perfectamente su papel como subrogante, digamos, y en eso creo yo que el trabajo que él hace es notable, particularmente un conocedor de además de todos los sectores, particularmente de todos los gremios de la región, está en todas las instancias necesarias para poder desarrollar el trabajo que nosotros hacemos desde Cernatur. Usted es un hombre que está en la política. Usted es un representante político de un gobierno que está en la actualidad en el Ejecutivo. Usted entiende que nadie pone en duda las capacidades, no tengo por qué poner en duda las capacidades de quién es el director subrogante, pero hay señales políticas en el mundo político y efectivamente que un organismo como el Cernatur, el gobierno ¿cuánto tiempo lleva? ¿1 año y medio? No tenga un director oficial en 1 año y medio en una región de las más turísticas del país, sin duda que es una señal para los empresarios. Y hubo un director que duró 2 meses y que no hubo una canalización de información clara respecto a qué ocurrió allí. Yo entiendo que pueden haber situaciones privadas, pero la gente necesita saber también, porque ustedes son representantes públicos de lo que está ocurriendo en un organismo tan relevante como el Cernatur. Es básicamente eso, ¿no? Sí, nosotros hemos tenido respecto de eso conversaciones con todos los gremios. Ha estado nuestra subsecretaria de Turismo acá en los últimos, ha venido en los últimos 4 meses, ha venido en 3 oportunidades en la región, hemos tenido extensas conversaciones con los gremios y justamente abordando estos y otros temas más. Y yo creo que en ese sentido darle la tranquilidad también a los gremios del turismo, que nosotros estamos haciendo un trabajo interesante respecto a lo que es el desarrollo del turismo en esta región. Nosotros tenemos, como en ninguna región de Chile, 5 programas de turismo en esta región. No existe otra región en Chile que tenga esa cantidad de programas financiados a través del Estado. Básicamente aquí Corfo ha estado liderando estos desafíos y por otra parte toda la política pública de los programas para reactivación económica del sector del turismo, tanto el año pasado como este año. Cerca de 8.000 millones de pesos en diferentes programas que están en constante gestión, más los programas de enfoque del turismo que tiene el gobierno regional. Y por lo tanto, como nunca antes, yo diría, se ha implementado políticas, estamos trabajando hoy día en una política única en el que no había existido antes, como una política descentralizada del turismo, que es muy importante justamente para después tener las bajadas de los gobiernos regionales y particularmente de los planes de tour de los gobiernos locales. Entonces creo que estamos trabajando en una fase de diseño que ha sido co-construida con todos los gremios de Chile. En la región de los lagos hemos una de las pocas regiones que ha tenido más instancias de debate y discusión sobre esta nueva política pública respecto del turismo descentralizado, y creo yo que estamos haciendo un gran avance, aparte de los avances que están haciendo en las mesas regionales. ¿Y cuánta gente proyectan para esta temporada acá en la región? A ver, en términos de partamos por los cruceros son 72 los que están hasta el momento programados, significa cerca de 60.000 personas solamente en crucero. Y respecto del turismo interno y el externo, que es un poco más complejo de medir, nosotros esperamos retomar los índices que estaban prepandemia. No hay que hacer la comparación con el índice que tuvimos después, justamente de la salida de la pandemia, porque ese es un escenario que en realidad es irreal. Entonces yo creo que tenemos que medir. Y todo el mundo, y además no se podía viajar al extranjero, todo el mundo viajó por Chile, aumentaron exponencialmente los números. Entonces, efectivamente, cuando uno habla con el sector del turismo, hay muchos que dicen, en realidad, ese fue un muy buen año. Sí, efectivamente fue un buen año. Lo que tenemos que lograr ahora es que a partir de este año en adelante comenzamos a retomar justamente los indicadores que tenemos pre-pandemia y a mejorar.
Y en eso creo yo que estamos trabajando fuertemente justamente en esta especie de promover Chile en el exterior, promover internamente la región y después tener una política adecuada de turismo descentralizado y turismo también una política de turismo regional que creo que es muy importante, y en eso lo que está haciendo el gobierno regional a través del gobernador Patricio Vallespín con esta mesa del Pacto por una región inclusiva y sostenible es muy importante, porque ahí se han levantado todas las brechas de los sectores productivos, pero particularmente en el caso del turismo también, y hay acuerdo transversal respecto de cómo avanzar sobre eso, y eso va de la mano también con la política pública que nosotros estamos haciendo, cómo fomentar un turismo en nuestra región y particularmente los desafíos que hay sobre la base actual de que yo creo que va a ser para esta región, el turismo va a ser sin duda uno de los sectores más importantes para el futuro. El turismo creo que va a ser la piedra angular de desarrollo de la economía regional y por tanto tenemos que saber tener un diseño adecuado que nos permitan también avanzar sobre temas tan importantes como la sostenibilidad. Perfecto. Y ya para cerrar, bueno, el presupuesto 2024, hablemos un poco de macroeconomía. El país ha estado con dificultades sin duda durante este último año. Hay un mayor gasto fiscal. Usted habla de un gasto fiscal con responsabilidad. ¿Cómo se expande? ¿Cuáles van a ser los índices o cuáles van a ser los sectores priorizados? Además, con todo este tema que sin duda ha cruzado este último año, que es el tema de la probidad. La probidad administrativa de gobiernos regionales y también de representantes del propio gobierno central y, por cierto, de algunas seremías en el norte, pero que al final del día la gente lo ve como el mundo público, el aparato público. Sí, yo creo que es muy interesante lo que tú planteas a propósito de que nosotros estamos entregando, no solamente acá en el presupuesto 2024, sino que también hemos propuesto a propósito del pacto fiscal que pretendemos llevar ya el próximo año para poder desarrollar efectivamente una política pública que nos permita también tener cierta continuidad. Y la probidad es parte, yo diría, de fundamental como eje central en lo que aquí ocurre. Y respecto al presupuesto, efectivamente, se van a incorporar ahí todos los elementos que estaban en la Comisión Ministerial de Relaciones del Estado con la institución privada. Vale decir que eso es muy importante porque se va a limitar una serie de cuestiones que eventualmente generaron este año algún impacto en la opinión pública. Uno de ellos es las asignaciones directas, ¿verdad? Que se van a terminar las asignaciones directas. Todo hoy día va a ser a través de, en este caso obligatorio, de concursos para hacer transferencia. Entonces yo creo que es muy importante ahí que esos criterios, y ahí se propusieron más de 600 medidas justamente para tener claridad respecto de probidad como un pilar fundamental para el desarrollo del presupuesto. Y por otro lado, las medidas en términos de cifras más concretas, creo que es muy importante lo que estamos haciendo en salud, en un 8,3%, vivienda, que recibe casi un 12% respecto del presupuesto, educación con un 4,2% y seguridad pública, que también es una de las cuestiones más solicitadas que la comunidad pide, que es un 5,7%. Y hay un ítem importante a propósito de emergencias, cambio climático, lo que está ocurriendo no solamente hoy día con los incendios forestales, un 28% de aumento el presupuesto para la emergencia y un 20% para cuidados y cultura, también un 6,8%. Nosotros creemos que esto es un presupuesto muy aterrizado respecto de también cómo hacemos la expansión del gasto público para el próximo año. Va en función de lo que está establecido más bien en el camino de la macroeconomía de nuestro país. Nosotros logramos estabilizar una cuestión que era bien compleja, que era el proceso de inflación que existía a nivel global y cómo nos afectaba a nosotros como nuestra economía. Eso está hoy día controlado, esperamos este año terminar cerca del 4% de inflación y para lograr el rango meta que establece el Banco Central el próximo año también volver al 3 al 4%. Entonces creo que eso es muy importante y dicho eso creo que ahí la concentración del gasto público justamente viene también a impulsar esta reactivación económica que creo que es muy importante, particularmente ¿Y cómo interpretar, con eso mismo lo del IMASEC de septiembre que llamó la atención? Bueno, el IMASEC de septiembre fue neutro, ¿no? No tuvo crecimiento, pero yo creo que lo importante es mirar también el desagregado y las tendencias. Porque las tendencias, si uno mira los últimos 3 meses, digamos, la tendencia ha sido positiva. Estamos hablando que son números reducidos, 0,2, 0,3%, pero eventualmente es lo que estaba proyectado, es lo que el ministro Marcel también ha dicho. Este es un año de ajuste de la economía nacional y de la macroeconomía y por tanto esperamos que ya el próximo año comencemos la senda de crecimiento. Tenemos un problema estructural en nuestro país, los últimos 15 años, tanto en productividad como en crecimiento ha estado estancado y eso no es un problema de este gobierno, sino que es un problema de arrastre del gobierno y ahí yo creo que es muy interesante lo que estamos proponiendo justamente en la medida del pacto fiscal.
cómo abordamos la medida de crecimiento y cómo también tenemos una hoja de ruta para los próximos 15 años como país, independiente de quién le corresponda gobernar. Creemos que es fundamental el desarrollo justamente de una más planificada, y cómo abordamos esos temas creo que son parte también de la propuesta que estamos entregando hoy día en este pacto fiscal. Después les podríamos seguir conversando mucho más, pero evidentemente tenemos un tiempo acotado. Quisimos conocer desde primera fuente, en este caso desde el representante del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Ese es el nombre completo, ese con apellido. Por lo tanto, sin duda que es un ministerio relevante en nuestro país, que se preocupa también del emprendimiento. De allí dependen las agencias, por ejemplo, que tiene el Estado también para promover aquello en las pequeñas empresas, en las medianas, como son Cercotec y Corfo. Ya hablaremos de aquello más adelante, pero lo relevante también es cómo se enfrenta este verano en lo turístico, por cierto, en la acuicultura, y claro, el próximo año ya también con este presupuesto y cómo se enfrentará la macroeconomía. Hasta una próxima oportunidad. A Luis Cárdenas, el Seremi de Economía de los Lagos. Muchas gracias, Juan Osvaldo. Y junto a él le decimos gracias a ustedes, por supuesto, que es lo más relevante, lo más importante, que usted nos acompañe aquí en la televisión regional, en sus casas, en las islas como en Calbuco, por ejemplo, en el archipiélago de las Huaytecas, donde también nos ven allá en Melinca, en la zona de Chiloé, por supuesto en Osorno, en Valdivia, etcétera. Bueno, gracias y hasta cualquier instante.